Miles de vidas se desperdician cada día porque no han tenido claridad en sus objetivos. Es iluso pensar que alguien a estas alturas pueda decir que el mundo no ha cambiado en los últimos 20 años o 50. Estamos viendo cantidad de tragedias por todas partes, inundaciones, incendios, terremotos, porque se está cumpliendo la palabra tal y como está escrita. Y ese es un aliciente para nosotros, a pesar de que vemos que tantos caen a la derecha y a la izquierda. El aliciente es que vemos que la palabra se va cumpliendo, y que entonces sí estamos en el camino de la verdad, de la vida, el camino que lleva a Dios el Padre. Entonces, hermano, no pierdas tu fuerza, tu esperanza, mantente firme sabiendo que la recompensa está muy cerca. Pero debemos examinar nuestras vidas continuamente. Decía yo, ¿cuántos mueren cada minuto en el mundo? De todas las causas posibles, naturales y no naturales. Y estas vidas desperdiciadas que están yendo hacia la eternidad sin Dios son algo que debe cuestionar nuestra conciencia. Porque según la Biblia, la vida puede ser una bendición si se vive hacia Dios y los demás. El título para hoy, una vida desperdiciada. Vamos a ver la parábola del rico necio como el ejemplo de lo que es el gran desperdicio que el propio Señor Jesucristo nos enseña allí. En Lucas 12, versículos 15 al 22. Voy a leerla completa para que tengamos un contexto adecuado. Desde el versículo 15. Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Dijo a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer, ni por su cuerpo, qué han de vestir. Bueno, esta es la Reina Valera actualizada del 2015, que conecta dos pasajes que usualmente predicamos por separado, uniendo la oración que hacemos todos los días nosotros. Dios, gracias por el alimento, pero dame alimento. Gracias por el techo, pero no me lo quites. El Señor termina con una exhortación con respecto a cuál es el sentido de la vida, diciendo, no se afanen por ella. Pero les voy a explicar en una parábola el sentido profundo de cosas que ustedes consideran que ya saben, porque de hecho, esta es una predicación para recién llegados a la iglesia, podría decirse. Es una predicación para el discípulo de los primeros niveles, pero no es así. Porque tenemos que ser completamente sinceros y vemos a muchos cristianos afanándose cada día por conseguir las cosas que el mundo también usa como pretexto para afanarse. Vamos a analizar entonces, como siempre, versículo por versículo y a veces también palabra por palabra. Versículo 15. Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia. Remarco la palabra codicia,
Porque la vida de uno no consiste, remarco, no consiste, en la abundancia de los bienes que posee. Y remarco esa última parte, los bienes que posee. Vamos a estudiar esas 3 secciones. Codicia. ¿Qué es codicia? Esta puede ser una definición muy complicada porque hay una línea gris que se cruza muy fácilmente, que es aquella en la cual yo trabajo para buscar el sustento diario, porque esa fue la orden del Señor desde el propio jardín del Edén, pero en algún momento me estoy pasando una medida y empiezo a trabajar por algo más que conseguir el sustento. Ya empiezo con un afán de acumular. Entonces la codicia podía consistir en ese afán ya desmedido, no controlado, por tener más de lo necesario. Si nos atenemos a esa definición, entonces tenemos que pensar cuándo empieza la codicia. Y vamos a ver que aquí hay otro problema, porque si ustedes miran una camada de perritos o de gaticos, van a descubrir con sorpresa que entre los hermanos hay competencia y algunos buscan el primer lugar, tratando de dejar a los más débiles de últimas. La competencia es por el alimento. Y eso mismo encontramos en el ser humano. En los niños hay un afán por tener cosas. Los juguetes en primera instancia, el alimento, el cuidado de los padres, la atención de ellos. Entonces, ¿a qué edad empieza la codicia? La codicia viene con la carne. Nacemos con la semilla de la codicia. Y hasta que no entendamos esa problemática, y digo problemática porque es algo que hay que analizar para ver en qué momento nos asalta por la espalda, nos sorprende, y entonces cambia el sentido de nuestra vida hacia un giro no adecuado. ¿Cuántas posesiones se necesitan para arrancar de la codicia? Y aquí podemos tener diferentísimas opiniones, pero la mía personal es que no se necesita tener nada o casi nada para ser codicioso. Hay generosos que tienen muchísimas posesiones, pero hay codiciosos que no tienen casi nada y sin embargo buscan tener. Eso lo vemos en las barriadas, los barrios de menor nivel, donde el muchachito muy pequeño ya está buscando cómo sostenerse, pero no le importa cuál sea el mecanismo para lograr más cosas. El fenómeno se ve en los barrios donde hay pobreza, porque la competencia empieza muy pronto entre estos niños y terminan a veces tomando caminos bastante torcidos por el afán de poseer cosas. Hay un sueño en la carne que es el de buscar ser respetados por lo que se tiene y no por lo que se es. Y eso lo aprovecha la codicia para hacernos llegar a puntos donde ya no podemos distinguir dónde están las cosas bien y dónde están mal. Pues decía, guárdense de toda codicia, toda codicia. La codicia no es solamente sobre el dinero, es sobre el alimento, sobre las posesiones, sobre las personas. Toda codicia, porque la vida de uno no consiste. A partir de esa información decimos, bueno, ¿y entonces en qué consiste la vida? Y vamos a lanzar 2 proposiciones que vamos a ver si se prueban con la palabra del Señor. La primera, la vida consiste realmente en llegar a ser aquel que fue diseñado originalmente por Dios. Para aceptar esta premisa tenemos que entender que Dios no nos manda aquí al mundo a tontas y a locas, sin un plan, sin una instrucción, sin una orientación, sin una guía.
sino que tenemos que aceptar que hay un Dios primero, que es un Dios sabio y que sabe qué es lo mejor para nosotros, que tiene un plan individual y personal para cada ser humano que nace sobre este planeta y que le da herramientas para que ese plan se cumpla. Pero vemos vidas fracasadas en razón primero de que no aceptan a un Dios en su vida, por consiguiente no conocen el plan y por consiguiente tampoco reconocen ayudas de arriba. Entonces todo se deposita en las propias fuerzas y ese es el afán de conseguir cosas, con el pretexto o el entendido falso de que el dinero va a resolver todas las necesidades. Por eso la vida también consiste, según lo que estamos planteando, en la abundancia, no de los bienes que posee, refiriéndose a lo material, el versículo 15, sino en la abundancia de los bienes espirituales que Dios le da a cada uno, lo cual llamamos, por un lado, dones y por otro lado, bendiciones. Dones son aquellas cualidades, aquellas potencialidades con las cuales tú naciste y a lo largo de la vida se va descubriendo esa potencialidad y se va desarrollando. Valga decir, para algunos es un poco más la inteligencia, para otros es un poco más la capacidad de hacer negocios, para otros es el liderazgo. Vemos que mi vecino es más capaz que yo en hacer ciertas cosas, pero que yo soy más capaz que él en hacer otras. Si entendiéramos eso desde la perspectiva de Dios, no habría envidia, sino que todos nos colaboraríamos unos a otros, porque mi cualidad está para servir a aquel que tiene su cualidad y que me puede servir a mí. Sería una bendición. Como eso no ocurre en el mundo sin Dios, entonces el diablo viene a poner competencia y todos se guían por la ley del más fuerte. ¿Quién puede más? Versículo 16. Entonces le refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Parábola. Claro, el Señor explicó el sentido de las parábolas. Él dijo: a ustedes les es dado a entender los misterios del reino de los cielos. Y por eso se las explico en parábolas. La parábola es una historia corta que tiene un propósito de enseñar una verdad profunda. Para que quede bien claro, entonces se hace en forma de historia, de forma también que sea fácil recordarla. Esta parábola son usualmente para los discípulos que están empezando, pero fíjense que siempre podemos extraer muchísimos secretos y tesoros de las parábolas, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces la parábola nos lleva a un hombre rico que tenía tierras muy productivas. La parábola es para que entiendan, nos dice el Señor. ¿Es que no entendían? Y yo digo, a veces nosotros no entendemos. Llevamos varios años de vida cristiana, pero todavía seguimos pensando que el dinero es el que va a resolver las cosas, o la amistad, el contacto adecuado. ¿Todavía no entendemos? Dice el Señor, las tierras de un hombre rico no habían producido mucho. ¿Acaso no es esta la historia de muchos en la vida? Los vemos que entran a la iglesia, salen de la iglesia. Es una iglesia de religión, entonces el resto de los días de la semana se la dedican al trabajo. Un trabajo frustrante, pesado, monótono y mal pago. Pero siguen allí. Si a este hombre que es empleado le ofrecen una oportunidad y le dicen, mire, sea emprendedor, busque su propia empresa, se asusta inmediatamente, porque cree que la solución está en ese empleo. Y si a un emprendedor independiente le ofrecen un empleo bien pago, dicen, no, yo voy a caer en esclavitud. Resulta que ambas cosas tienen ventajas y ambas cosas tienen desventajas. Todo en la vida es así.
Si yo no tengo carro, me toca a pie. A pie tengo muchas ventajas. No tengo que pagar impuestos, no se me pincha una llanta, no tengo que gastar en gasolina. Pero el esfuerzo de caminar, el clima, todas esas son desventajas. Al revés, ahora tengo el carro, entonces ya el clima no me molesta tanto, pero me toca sacar plata continuamente para pagar cosas que antes no tenía que hacer. Todas las cosas en este mundo son así. No hay nada, mirado espiritualmente, más ventajoso que otro. En donde quiera que se esté, siempre vamos a encontrar dificultades y desventajas. Entonces busquemos las ventajas y las bendiciones de donde estamos viviendo. Eso es lo que se llamaría contentamiento bíblico. Dice uno, esta es la historia de los religiosos, pero es que también es la historia de algunos cristianos. Los conocemos personalmente, hablamos con ellos, hablamos de cosas espirituales, hablamos de la comunión, del bautismo, hablamos de la presencia del Señor y el amén y el aleluya, pero nos despedimos, es que tengo que ir a trabajar, es que mi jefe es muy bravo, bueno, hermano, entonces significa que ser cristiano es no trabajar. No estoy diciendo eso, estoy hablando de trabajes en lo que trabajes, ten una actitud sabia. Por eso el Señor dice, les hablo en parábolas, para que entiendan cuál es el sentido de la vida. Versículo 17. Y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos, es decir, tengo muchas cosas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Si quieren, cambien la palabra grano por televisores, celulares, automóviles y hasta casas. Hoy en día se está poniendo muy de moda la casa donde se vive en Bogotá para el trabajo y la casa de recreo donde se baja el fin de semana a desestresarse del estrés de Bogotá, pero se estresan entonces con el afán del paseo y regresan con otro estrés a trabajar. Juntaré todo mi grano y mis posesiones. Hay crisis económica. Sin embargo, este mes hubo un repunte en la venta de automóviles nuevos aquí en Colombia. Hay gente que no tiene ingresos más allá de 1 millón de pesos, pero hay muchos que tienen pensiones de 30 y de 40 millones de pesos. Vean la injusticia. Si el año entrante se incrementa el salario mínimo en 7%, por decir algo, serán 70.000 pesos para el que se gana 1 millón, pero serán 2.8 millones de incremento para el que se gana 40. El que más tiene, más recibe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos a este hombre, este finquero, como un hombre arrodillado. ¿Cómo así? Yo no lo veo orando. No, es que yo no estoy hablando de orando. Arrodillado, idolatrando sus cosas materiales. Ya no tengo dónde juntar mis productos, tengo muchas cosas, he trabajado fuertemente y estoy en abundancia. ¿Qué hago con toda esta abundancia? Voy a juntar todo mi grano y mis bienes, todas mis posesiones. Ese es un afán que nos contagia muy fácilmente y lo hemos sentido. Por ejemplo, la emoción de estrenar algo y querer repetirla estrenando otra cosa más y otra más y otra más. Es que Fernando está siendo muy radical. No. Cuando uno examina el corazón descubre que no se puede servir a dos señores. O se ama las riquezas o se ama a Dios. No se puede amar las riquezas y a Dios al tiempo. Estamos hablando aquí no de trabajar, estamos hablando de tener codicia. ¿Quién no ha sentido esa emoción de contar billetes juntos que llegan por la razón que sea, buena o mala? Un ingreso
así sea mensual, y le pagaron en especie, como ocurría hasta hace unos años. Llegaba el salario porque uno tenía que ir al banco, a la ventanilla, y reclamar su salario. Salía con los fajos de billetes. Llegaba a la casa y empezaba a contar. Y había un bienestar allí no confesado. Pero cuando empezamos a obtener cosas a través del dinero, ya hoy con tarjetas, la satisfacción sigue siendo la misma. Y buscamos que esa experiencia se repita. Por esa razón es que hay tanto éxito en las plataformas de ventas, sean virtuales o sean físicas. Los centros comerciales están prosperando, están creciendo. ¿Cómo construirían tantos centros comerciales cada vez más gigantes si es que la gente no va a comprar? Pues no lo sabían. ¿Por qué crecen los centros comerciales? Porque hay quien vaya a comprar. Es como una especie de vicio de fin de semana. Ir al centro comercial a ver qué compramos, o esto que necesito, pero de pronto esto que no necesito también. Y si no, sentémonos en el computador o en el celular a buscar una plataforma donde me lleguen las cosas por mensajería. Yo solamente hago clic y ya la tengo. Sin darnos cuenta, esas pequeñas costumbres se van convirtiendo en el propósito de vida, la prioridad de nuestro vivir de cada día, el sueño. Ya mi sueño no es llegar a una edad de ancianidad en reposo. Ahora mi sueño es tener el último televisor. Es lo único que cuenta. Entonces ya caímos en la avaricia de cualquier cosa. Versículo 19. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Este es aquel caballero un poco barrigoncito que está sentado en su silla mirando el horizonte y refregándose las manos porque está satisfecho. Descansa, come, bebe, alégrate. Es un placer, un deleite, como tantos otros que llevan a vicios y adicciones. Aquí la drogadicción, el alcoholismo, la lujuria, los deportes extremos y la codicia están todos en el mismo nivel. Son cosas que empezaron no tan mal, disfrutando sanamente al principio, pero con el deseo de repetirlo se convirtieron, al cabo de cierto tiempo, ya en una necesidad imperiosa, por no decir vicio. Y eso significa un desvío del propósito de vida. Pero, pastor, usted le está hablando a cristianos de más de 10 años de vida espiritual. ¿Cómo va a decir que el propósito de vida todavía no está claro? Hermanos, créanme, en el caminar del ministerio se ven muchas cosas. Puede que aquí en este grupo no haya nadie con codicia, pero que los hemos visto, y más de los que quisiéramos contar. Cristianos de muchos años de vida espiritual, inclusive ministros del Señor, y eso sí que es peor. Son esos ministros que se disfrazan de ovejas cuando en realidad son lobos. Pero Dios le dijo, necio, ¿se acuerdan? Rico, necio. Esta noche vienen a pedir tu vida, tu alma, dice en la Reina Valera del 60, tu vida. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Es decir, has trabajado tanto y todas esas posesiones se van a ir contigo. Lo que parecía tan importante en ese instante allá en la mecedora, refregándose las manos, en un instante pierde todo valor ante la realidad espiritual de la vida eterna, de la otra vida, de la muerte como paso a esa vida eterna. No sé qué tan seguido pensamos en la muerte. Decía al principio que muchos mueren, muchos por enfermedades, por accidentes, por catástrofes,
muertes absolutamente inesperadas a los 60, a los 40, a los 20. Nadie espera la muerte. Es muy escaso el vivo que cree que pudiera estar muerto en 5 minutos. Eso es una idea que procuramos esconder rápidamente, meterla en una bolsita oscura donde no se entienda, no se vea y no se huela. El problema es que si no pensamos en la muerte como el paso a otra realidad, entonces no vamos a tener una visión correcta de las prioridades aquí. Porque si yo estoy en función de hacer riquezas acá, eso me va a trastocar valores, por ejemplo, como el cuidado y el amor a la familia. Son eternas las historias de personas que por hacer dinero, tener posesiones, volverse poderosos a nivel de riquezas, han descuidado a su familia y han terminado solos. Eso también trastoca el reposo y el descanso. La codicia se convierte en algo tan obsesionante, tan esclavizante, que entonces se sacrifican los días de descanso para producir más y de paso esclavizar a otros. Y lo más importante de todo, bueno, la familia sigue siendo muy importante. Tan importante como la familia es el cuidado interior. Pero es que yo no puedo cuidar a mi familia si yo no me cuido a mí mismo en mi espíritu y en mi alma. Si yo no abono, le echo agüita y le doy nutrientes a mi alma y a mi espíritu, en ningún momento voy a poder dar amor, ni paciencia, ni fortaleza a los míos, mucho menos comprensión y ternura. Para que yo pueda ser un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, necesito mirar mi interior continuamente. Y entonces sí podré extender la mano en bendición. Ese es el sentido del tema de hoy. Una vida desperdiciada es lo que nos dice el Señor aquí en el versículo 21. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esa es la cuestión. ¿Rico para sí o rico para Dios? Esa es mi escogencia de cada día. Y ambas cosas determinan lo que es una vida desperdiciada o una vida bendecida. Versículo 22, dijo a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida que han de comer, ni por su cuerpo que han de vestir. Para no hacer muy extenso esto, entonces solamente cito el primer versículo de la siguiente enseñanza, que dije yo se predicaban aparte, pero que vemos que están conectadas. Si mi prioridad es la codicia en mi vida, entonces me voy a afanar por lo que tengo. Es como si el Señor estuviera diciendo: si ustedes entienden la profundidad de estas verdades, entonces no se estresen por las necesidades que Dios ya tiene cubiertas desde la eternidad. Él ya sabe cuál dificultad vas a enfrentar mañana. No se estresen por las necesidades que Dios ya tiene cubiertas. No se estresen por espejismos. Un televisor, no puede que tú lo levantes y te pese, pero es un espejismo. Un vehículo es un espejismo. Hoy está, mañana no está. Y sino que lo digan en España. Y en esos sitios donde ocurren esas inundaciones, donde los carros último modelo son arrastrados por las corrientes como si fueran una pluma y quedan deshechos, pérdida total, ilusiones, espejismos. No se estresen por cosas que no son eternas. Lucas 6:24 dice: pero hay de ustedes los ricos porque están recibiendo su consuelo. Es decir, el cielo de los ricos es aquí y ahora, lo que puedan conseguir, pero es un cielo que pasa muy rápido, dura 40, 50, 60 años. Y cuando se acabe ese cielo, ¿qué les queda?
una vida desperdiciada, terrenal y espiritual. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Decíamos, esta palabra está dirigida a creyentes, miren. Entonces, es que pastor, usted le da muy duro a los cristianos continuamente. Hermanos, estoy hablando de realidades bíblicas. Cristianos que viven con la palabra ahogada y viven sin fruto porque viven en preocupaciones de este mundo y en engaño de riquezas. Los espejismos que dijimos arriba. Entonces, ¿cuál es la gran bendición? Una persona fiel que trabaja en silencio, en un trabajo humilde por amor a Dios, puede tener a los ojos de Dios más éxito que una persona con riquezas materiales o con talentos terrenales. Si no queremos malgastar nuestras vidas, debemos entonces seguir la voluntad de Dios. Y veremos que el amor de Dios, que fue derramado primero en nosotros, se podrá derramar hacia afuera, con el deseo de bendecir y de amar a los demás. Filipenses 3:8-9 dice: y aún más, considero como pérdida todas las cosas. Miren que es Pablo hablando de las cosas terrenales en contraposición con las cosas eternas. Considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Bueno, Pablo era muchísimo más radical que cualquier pastor de hoy que predique fuerte. Pablo decía, eso que está afuera, el vestido, la casa, los animales, las tierras, es basura. Todo lo tengo por basura, porque mi tesoro es buscar, ganar y vivir en Cristo. Salmos 34:8-10 dice, se dice que Dios bendice a los que en Él confían. Bueno, entonces, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. Ahí no está diciendo solo cree. Cree, pero ve y busca. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman al Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que le temen. El orden es al revés de lo que plantea Satanás. Estrésate, afánate, consigue las cosas de este mundo y si te queda tiempo, busca de Dios un momentico. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y nada faltará a los que le temen. Estoy uniendo dos palabras. La última es la de Salmo 34, versículo 10. En Filipenses 2:4 se nos dice que las bendiciones deben fluir hacia los demás. A ver, Filipenses 2:4 dice que las bendiciones deben fluir hacia los demás, es decir, lo que yo produzca debe bendecir a los demás. Filipenses 2:4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tus hijos y la familia de la fe. Bendice a la familia de la fe. Y terminamos con Gálatas 6:10. Estamos hablando de estos últimos pasajes de lo que es una vida bendecida en contraposición a una vida desperdiciada. Gálatas 6:10. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Claro, tú te encuentras de pronto un hambriento en la calle y no sabes si es creyente o no, no importa. Si tienes la forma, dale un plato de comida. Pero primordialmente hay que ayudar a los creyentes, a la familia de Dios, a los hijos de Dios.
Entonces, termino con esto. Busca bendecir espiritual o materialmente con los dones o regalos que Dios te ha dado. Para eso tienes que pasar revista a tus dones y a las bendiciones que Dios te ha dado. Poco, mucho, regular, no importa. Tu casa, tu tiempo. Bendice con 10 minutos de tu tiempo oyendo al necesitado. O con 2 frases de apoyo que salen de tu boca. Bendícelo. Bendice con la lectura a otro de 2 versículos de los Salmos. O simplemente con tu clamor en la intercesión por alguien que sabes que está enfermo, por alguien que sabes que ha tenido una pérdida muy grande, por alguien que sabes que está en una lucha. Hemos visto que la iglesia de Dios no es indiferente, tiene que ser un cuerpo vivo y articulado. La mano izquierda ayuda a la derecha o al pie. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, no considerando únicamente los intereses propios, sino también los de los demás. Amén y amén.